El desgarrador mensaje de voz que dejó su hija de 8 años tras su desaparición en junio de 2007. La sombra oculta de una madre. La desaparición que conmocionó a Colorado. Un día de verano, en Grand Junction, se convirtió en una pesadilla que nadie podía anticipar. El corazón de una familia empezó a romperse con un simple mensaje de voz, y lo que siguió desafió toda lógica. El 28 de junio de 2007, una madre de familia de 34 años desapareció sin dejar rastro en Grand Junction, Colorado. Pero no fue un caso común de persona perdida. Su propia hija de 8 años dejó mensajes desgarradores en el buzón de voz de su madre, suplicándole que regresara a casa. Esas grabaciones llenas de angustia y miedo serían más tarde piezas clave en una investigación que sacó a la luz una doble vida, una desaparición que estremeció a una comunidad entera y un misterio que tardó años en desentramarse por completo. Advertencia. Esta narrativa contiene descripciones y detalles de asesinato, secuestro y violencia que pueden ser perturbadores para algunas personas. El contenido que sigue explora hechos reales derivados de investigaciones policiales, registros judiciales y reportes periodísticos. Recomendamos discreción, especialmente para audiencias sensibles a estos temas. La tarde del 28 de junio de 2007 comenzó como cualquier otra para Paige Meredith Bergfeld. Madre amorosa, de sonrisa fácil, conocida entre sus vecinos como una soccer mom dedicada a sus 3 hijos, había salido de su hogar para reunirse con un amigo. Sus allegados no sospechaban que ese día marcaría el inicio de una búsqueda frenética y angustiante que transformaría su vida y la de todos los que la conocían. Durante la tarde, Paige estuvo con esa persona, identificada en varios reportes como Ron Bagler, con quien compartió un picnic. Al caer la noche se despidieron y prometió regresar a casa. Esa sería la última vez que alguien la vería con certeza con vida. Horas después, cuando la noche ya había caído y Paige no había aparecido, su hija Jess, de apenas 8 años, comenzó a dejar mensajes en el buzón de voz de su madre. Con voz temblorosa, preguntaba dónde estaba, qué había pasado y rogaba que regresara a casa. «Mamá, por favor, llámame». «Por favor, ven a casa», suplicaba una y otra vez, su voz impregnada de miedo y confusión. Esos mensajes, inocentes y desgarradores, serían rescatados por la policía y más tarde utilizados como evidencia emocional de la angustia familiar y de lo abrupto de la desaparición. Pero mientras la familia escuchaba los mensajes llenos de desesperación, la policía empezaba a comprender que lo que parecía una ausencia temporal podría ser algo mucho más siniestro. El 1 de julio, 3 días después del día que Paige fue vista por última vez, su vehículo, un Ford Focus rojo de 2005, fue hallado completamente incendiado en un estacionamiento vacío a pocas millas de su casa. El vehículo ardía sin razón aparente y las autoridades no encontraron a Paige dentro ni en sus alrededores. El hallazgo del auto encendido fue un punto de inflexión. Nadie creía que Paige hubiera abandonado a sus hijos voluntariamente. Su familia aseguró a los investigadores que ese comportamiento era completamente ajeno a su personalidad. El jefe del sheriff del condado de Mesa, Stan Hilke, afirmó públicamente que estaba convencido de que no se trataba de una simple desaparición voluntaria. Desde el principio, la investigación tomó múltiples direcciones. Amigos y familiares se unieron a la búsqueda. Carteles de desaparecida se colgaron por toda la ciudad y decenas de voluntarios rastrearon carreteras, senderos y terrenos boscosos, con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el paradero de Paige. Fue entonces cuando la investigación tomó un giro dramático. Mientras buscaban respuestas sobre la desaparición, la policía descubrió que Paige llevaba una vida que pocos conocían. Además de sus trabajos conocidos como representante de ventas de productos para el hogar y otras actividades diarias, administraba en secreto un servicio de acompañantes bajo el nombre comercial Models Inc. En ese negocio usaba el alias Carrie. La revelación fue un choque para amigos y conocidos, muchos de los cuales no tenían idea de que Paige estaba involucrada en ese mundo. Los detectives rastrearon su computadora, registros telefónicos y antecedentes financieros, descubriendo que administraba la agencia y mantenía comunicación regular con clientes a través de su teléfono celular. El hallazgo de esta doble vida abrió nuevas líneas de investigación y aumentó considerablemente la lista de sospechosos. Entre ellos, más de 60 hombres fueron inicialmente considerados posibles personas de interés, muchos de ellos clientes de Models Inc. Una de las primeras personas que llamó la atención de los investigadores fue Lester Ralph Jones, un hombre de 56 años que trabajaba como mecánico en un taller de reparación de vehículos recreativos en Grand Junction. Jones tenía antecedentes penales por agresión en primer grado y por intento de secuestro y presentaba rasgos inquietantes en su historial.
Los registros telefónicos mostraron que Jones había contactado a Models Inc. en varias ocasiones en los días previos a la desaparición de Paige. No obstante, cuando la policía le preguntó inicialmente sobre su relación con la víctima, Jones negó haberla conocido o tenido contacto con ella. Fue solo después de que los investigadores confrontaran esas declaraciones con evidencia telefónica que el vínculo se hizo cada vez más difícil de negar. Mientras tanto, la familia de Paige lidiaba con el dolor insoportable de no saber si ella estaba viva o muerta. Su hermano Craig, junto con su esposa, se mudó desde Seattle para ayudar a cuidar a los hijos de Paige, tratando de aportar estabilidad en medio del caos. A medida que la investigación avanzaba, los fiscales y detectives comenzaron a centrarse más en los patrones de llamadas, los movimientos extraños y las inconsistencias en las versiones dadas por varios sospechosos, pero sin un cuerpo o evidencia física contundente, quedaba la sensación de que algo faltaba. Las semanas se convirtieron en meses, los meses en años, y la comunidad mantenía viva la esperanza de encontrar a Paige, aunque el tiempo hacía cada vez más difícil creer que se encontrara con vida. La investigación se polarizó entre quienes pensaban que había escapado voluntariamente y quienes estaban convencidos de un crimen violento. Pero incluso los más optimistas empezaron a aceptar lo inevitable. Las posibilidades de encontrar a Paige con vida eran sumamente remotas, y cada nueva pista parecía sumergir a todos en más preguntas que respuestas. A lo largo de los años siguientes, el caso permaneció como uno de los más desconcertantes en la historia criminal de Colorado Occidental. Fue objeto de reportajes televisivos nacionales, incluidas producciones del programa 48 Hours, que exploraron tanto la desaparición como su doble vida, mostrando la complejidad humana detrás de los hechos. Pero, a pesar de la atención mediática y de los esfuerzos incansables, la búsqueda de pruebas concluyentes ocurrió sin el cierre que todos anhelaban. Los investigadores continuaron rastreando pistas, cotejando números telefónicos, revisando posibles testigos y revisitando cada detalle de aquella noche de junio de 2007, sin encontrar la pieza final del rompecabezas. Durante casi 5 años, el nombre de Paige Birkfeld quedó suspendido en un limbo doloroso. No estaba oficialmente viva, pero tampoco muerta. Para su familia, para sus hijos y para una comunidad entera, el tiempo se volvió una herida abierta que no cicatrizaba. Cada aniversario de su desaparición reactivaba la misma pregunta sin respuesta: ¿dónde está Paige? En marzo de 2012, esa pregunta encontró finalmente un eco aterrador. Un grupo de excursionistas recorría una zona remota y escarpada, conocida como Wells Gulch, un área montañosa y de difícil acceso en el condado de Mesa, Colorado. Entre la maleza y el terreno irregular, algo llamó su atención. No era ropa visible ni un objeto reconocible a simple vista. Eran restos óseos humanos. El hallazgo fue reportado de inmediato a las autoridades. Cuando los investigadores llegaron al lugar, comprendieron que aquello no era solo un descubrimiento aislado. Los restos estaban dispersos, lo que sugería que el cuerpo había permanecido allí durante años, expuesto a las inclemencias del tiempo y a la fauna del lugar. La recuperación fue lenta y meticulosa. Cada fragmento fue tratado como una pieza crucial de un rompecabezas que llevaba demasiado tiempo incompleto. Las pruebas forenses confirmaron lo que muchos temían, pero que nadie quería escuchar. Los restos pertenecían a Paige Birkfeld. Casi 5 años después de su desaparición, la esperanza se transformó definitivamente en duelo. Para sus hijos, ya adolescentes, la noticia fue devastadora. Para los investigadores, sin embargo, el hallazgo marcó el inicio de una nueva etapa. Ahora había un cuerpo, y con él, la posibilidad real de justicia. El estado de los restos no permitió determinar con precisión la causa exacta de la muerte. No había tejidos blandos, ni señales claras que indicaran cómo había sido asesinada. Sin embargo, la ubicación del cuerpo, aislada y conocida por pocos, levantó sospechas inmediatas. No cualquiera conocía Wells Gulch. No cualquiera habría pensado en ese lugar como un sitio para ocultar un crimen. La investigación, que nunca se había cerrado formalmente, se reactivó con fuerza. Los detectives regresaron a los viejos archivos, a las entrevistas grabadas años atrás, a los nombres que habían quedado marcados como personas de interés. Entre todos ellos, uno volvió a sobresalir con más fuerza que antes: Lester Ralph Jones. Jones no era un desconocido para las autoridades. Cuando Paige desapareció en 2007, su nombre ya había aparecido en los registros telefónicos. Había llamado varias veces al servicio de acompañantes que Paige manejaba bajo el alias de Carrie. En su momento, Jones negó cualquier implicación. Aseguró no haberla conocido nunca. Sin embargo, su comportamiento siempre dejó una estela de dudas. Con el paso de los años, la policía había seguido observándolo de cerca. Sabían que tenía antecedentes por secuestro y agresión violenta. Sabían que era un hombre controlador, con un historial preocupante en sus relaciones personales. Y sabían algo más:
Jones conocía muy bien la zona donde fueron encontrados los restos de Page. Tras el hallazgo en Wells Gulch, los investigadores comenzaron a reconstruir los movimientos de Jones con una lupa mucho más fina. Analizaron registros de trabajo, testimonios de compañeros, patrones de comportamiento. Poco a poco, la narrativa empezó a tomar forma. La teoría que se consolidó fue la siguiente. La noche del 28 de junio de 2007, Page se habría reunido con Jones como parte de un encuentro pactado. En algún punto, la situación se tornó violenta. Lo que ocurrió exactamente dentro de ese encuentro nunca pudo ser establecido con total claridad, pero todo indicaba que Page fue secuestrada y asesinada poco después. El incendio de su vehículo ya no parecía un acto aislado, sino una maniobra deliberada para borrar evidencias y desviar la investigación. El coche fue abandonado y quemado lejos del lugar donde finalmente se deshizo del cuerpo, una estrategia pensada para ganar tiempo y confusión. En 2014, 7 años después de la desaparición de Page y 2 años después del hallazgo de sus restos, las autoridades consideraron que tenían suficiente evidencia circunstancial para actuar. Lester Ralph Jones fue arrestado y acusado formalmente de asesinato en primer grado, secuestro e incendio provocado. El arresto fue un momento clave, pero no el final del camino. El caso seguía siendo complejo. No había un arma homicida, no había una confesión, no había testigos directos del crimen. La fiscalía sabía que enfrentaría una batalla cuesta arriba. El primer juicio comenzó en 2016. Durante semanas, el jurado escuchó testimonios de investigadores, expertos forenses, familiares de Page y personas que habían conocido a Jones. Se presentaron los registros telefónicos, las inconsistencias en sus declaraciones y su historial violento. Sin embargo, el jurado no logró llegar a un veredicto unánime. El juicio fue declarado nulo. Para la familia de Page, aquello fue otro golpe devastador. Revivir los detalles del caso, escuchar nuevamente los mensajes de voz de Jess, enfrentar la posibilidad de que el responsable quedara libre, todo parecía demasiado cruel. Pero la fiscalía no se rindió. Ese mismo año se llevó a cabo un segundo juicio. Esta vez la estrategia fue distinta. Los fiscales se centraron en construir una narrativa sólida basada en el comportamiento de Jones antes y después de la desaparición, en su conocimiento del terreno, en sus mentiras reiteradas y en el patrón de violencia que había marcado su vida. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue, nuevamente, la reproducción de los mensajes de voz dejados por la hija de Page. Aunque no eran pruebas directas del crimen, su carga emocional fue imposible de ignorar. No hablaban de culpabilidad, pero sí de una ausencia repentina, inexplicable y definitiva. El jurado también escuchó cómo Jones había intentado borrar rastros, cómo cambió versiones, cómo se contradijo frente a evidencias técnicas. Poco a poco, la balanza comenzó a inclinarse. En diciembre de 2016, el jurado emitió su veredicto. Lester Ralph Jones fue declarado culpable de asesinato en primer grado, secuestro e incendio provocado. La sentencia fue contundente: cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sala del tribunal, la familia de Page escuchó la decisión con lágrimas contenidas. No era alivio, no era felicidad. Era, en el mejor de los casos, una forma de cierre imperfecto. Page no volvería. Sus hijos crecerían sin ella, pero al menos quien les había arrebatado a su madre no volvería a hacerle daño a nadie más. A día de hoy, en 2025, el caso de Paige Beerfield sigue siendo uno de los más analizados en el ámbito del crimen real. No solo por la brutalidad del crimen, sino por todo lo que revela sobre las dobles vidas, las decisiones desesperadas y los peligros invisibles que pueden esconderse detrás de apariencias perfectamente normales. Su historia también dejó preguntas incómodas sobre la vulnerabilidad de las mujeres que viven al límite para proteger a sus hijos, sobre los prejuicios sociales que en ocasiones retrasan la empatía, y sobre cómo la justicia, aunque lenta y dolorosa, puede llegar incluso cuando parece imposible. Pero si hay algo que permanece imborrable, más allá del juicio y la sentencia, es la voz de una niña preguntando por su mamá. Unos mensajes que no solo marcaron un caso judicial, sino que recordaron al mundo que detrás de cada expediente criminal hay familias rotas, infancias truncadas y ausencias que nunca se llenan del todo. Si este documental te conmovió, te invitamos a apoyar nuestro trabajo suscribiéndote a nuestro canal y dándole like a este contenido. Eso nos ayuda a seguir creando narrativas profundas, respetuosas y bien investigadas como esta. Gracias por acompañarnos hasta el final.